Una farmacia incendiada en el norte de Guayaquil, a cuya dueña le pedían $5,000 mensuales. Es el caso más reciente de las imparables vacunas. El proceso para la compra de 45 escáneres para 12 cárceles del país fracasó porque no se presentaron interesados. Más de 8,000 familias de áreas rurales de Cuenca sufren racionamientos de agua por la sequía de más de 2 semanas. Los taxistas y el transporte intercantonal e interprovincial deberán reportar sus transacciones al SRI desde este mes. Televistazo explica cómo funciona el hongo desarrollado por investigadores ecuatorianos que evita que el Fusarium raza 1 destruya cultivos de banano. Uno de los proyectos de conservación de aves más importantes del país está ubicado en el noroccidente de Pichincha. Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a esta emisión de Televistazo. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Steffi, amigos, buenas tardes. Empezamos aquí la jornada informativa. Extorsiones, la gran indefensión. En Ecuador, las redes de extorsiones se extienden. Gremios indican que desde pequeños productores o comerciantes hasta grandes empresas han recibido amenazas de estos grupos delictivos. Y por temor, algunos no denuncian y otros piensan en dejar sus negocios. Berlín Ochoa nos informa. A las 5 de la mañana, el estruendo de la explosión despertó a los habitantes de Pascuales en el norte de Guayaquil. La farmacia estaba prendida en llamas. A la dueña, los extorsionadores le pedían $5,000 mensuales para dejarla trabajar. Incluso conocían su casa, en donde le dejaron un panfleto de amenaza con su foto. No es el único sector acorralado por estos grupos delictivos. La presidenta de los vendedores de la Bahía, el corazón comercial de la urbe, que agremia 4,000 negocios tras cámaras, indicó que 9 de cada 10 locales han sido visitados por los extorsionadores. Ella es Merlin Casanova, del directorio de la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador, Cordex, que agrupa a los sectores de camarón, banano, cacao, plátano, pesca, entre otros. Los registros internos reflejan que desde el productor hasta el exportador han sido atacados. Nosotros tenemos como Cordex unos 500 incidentes que creemos que existen, pero seguramente puede ser el doble porque muchos no denuncian, muchos son comentarios que te dicen, me pasó esto, pero ya no lo denuncias y queda ahí. Por temor, muchas personas por temor o también porque no creen que se vaya a resolver. Que en algunos de los casos los extorsionadores están afuera de las plantaciones esperando el pago que exigen, por lo que quienes han podido hacen teletrabajo. Entonces todo el día tienes que pensar qué vas a hacer, qué no vas a hacer. Muchos empresarios ya no están en sus plantas directamente, sino que tratan de ver cómo trabajar prácticamente desde casa. Comenta que también se han registrado casos de quienes están pensando en dejar sus negocios frente a la amenaza de ser asesinados. De las 5.930 denuncias de Fiscalía por extorsión, solo 593 corresponden a las denominadas vacunas en Ecuador durante este 2023. El mayor número de reportes corresponde a extorsiones virtuales, según detalla la UNACE, que junto a Fiscalía atiende estos casos. Reporta Vanessa Robles. Cuando ocurre una extorsión y el afectado decide asentar la denuncia en Fiscalía o hacerlo mediante la línea 1-800 delito, se elabora un oficio a la UNACE para que intervenga de manera inmediata. Si hay identificados, el caso entra a un proceso directo en flagrancia. Y si no, se deriva a la unidad de denuncias contra autores y cómplices sin identificar del país. Durante este 2023, la UNACE, Unidad Antisecuestros de la Policía, que investiga estos delitos, contabiliza 5.930 denuncias por extorsión, tipificado en el artículo 185 del COIP. No obstante, la policía lo clasifica en 4 modalidades. Hemos tenido 54% en cuanto a la modalidad de extorsión virtual, que es la que más porcentaje se lleva. El 33% referente a la extorsión común, hablaba de que la persona que nos va a generar la afectación ya está cerca de la víctima. El 10% una extorsión por vacuna
a lo mejor el porcentaje se ve reflejado en base a la falta de denuncia y la extorsión sexual se lleva a un 3%. De estas denuncias, 2.091 están en proceso de investigación y otras 3.839 son catalogadas por la UNACE como resueltas. ¿Pero cómo se justifica esta cifra? La propia Fiscalía disponga el archivo del caso. O, como la mencionaba anteriormente, que la propia víctima o denunciante se acerque a Fiscalía y diga que ya no quiere continuar con la investigación del caso porque ya no se ha vuelto repetitivo el delito. Por el otro lado, en cambio, la de afectación delincuencial sí se cataloga como cerrada cuando nosotros intervenimos y detenemos a los responsables. Precisamente son 593 denuncias de tipo vacuna receptadas por la UNACE. Este año se han desplegado 102 operativos delincuenciales en las provincias de Guayas, Pichincha, El Oro, Los Ríos y Manabí, dejando 219 detenidos, superando la cifra del 2022. Allí fueron 65 operativos con 117 detenidos por este tipo de delito. El Servicio de Rehabilitación Social investiga 2 guías penitenciarias que festejaban en un local con 2 hombres, supuestos miembros de un grupo delictivo. En 2023, al menos 30 uniformados de la entidad han sido destituidos por actos de corrupción. Bessie Granja con el informe. Se trata de un hecho que ocurrió el pasado 10 de septiembre, como lo confirmaron autoridades del Servicio de Atención a Privados de Libertad de SNAI. Una de las integrantes del Cuerpo de Vigilancia Penitenciaria bailaba frente a ellos. La otra tenía una botella en la mano y repartía un vaso de cerveza. Autoridades del SNAI informaron que actualmente se cumple un trámite administrativo disciplinario contra ellas, de acuerdo a lo estipulado en el reglamento del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. Sin embargo, se desconoce si fueron retiradas de la cárcel El Inca, en Quito, donde cumplen sus funciones. En lo que va de 2023 se han levantado 448 sumarios administrativos contra funcionarios y al menos 31 guías penitenciarios fueron destituidos. Si bien no se detallan las causas de cada proceso administrativo, muchos tienen que ver con actos de corrupción como permitir el ingreso de objetos prohibidos. Tal como ocurrió el pasado 8 de agosto cuando la Fiscalía de Guayas procesó a 3 guías penitenciarios por tratar de ingresar municiones y hojas de sierra metálicas en la penitenciaría del litoral de Guayaquil. 4 días antes, en ese mismo centro, otros 2 uniformados fueron vinculados al hallazgo de droga, armas y otros objetos en las oficinas del SNAI. Allí también fueron detenidos el exdirector de la cárcel y 5 funcionarios administrativos. El Servicio de Rehabilitación Social tenía previsto invertir $4 millones en la compra de escáneres para las cárceles. Sin embargo, el proceso de compra culminó sin adjudicar un contrato. Diego Puente con el informe. El proceso para adquirir escáneres para las cárceles fracasó. En los centros de rehabilitación fueron destruidos equipos para la revisión de maletas y nunca llegaron otros aparatos tecnológicos ofrecidos para revisar autos que ingresan a los recintos. Existe un informe de necesidad que emitió el Servicio de Cárceles en el que advierte la urgencia de adquirir 37 escáneres para la revisión de maletas, 8 escáneres corporales, 96 detectores de metal manuales y 64 arcos de detección de metales. La intención era dotar a 12 de los 36 centros de rehabilitación clasificados con un nivel de peligrosidad alto y en el que se evidencia mayor ingreso de objetos prohibidos. El proceso, que tenía un valor de $4 millones, debía finalizar en agosto. Según este documento oficial, no hubo interés de compañías nacionales para participar en la subasta. Se espera la respuesta del Servicio de Cárceles para conocer si habrá un nuevo proceso y cuándo se prevé instalar los equipos. Los controles para evitar el ingreso de objetos prohibidos a las prisiones se hace a la antigua. En la mayoría de los 36 centros de rehabilitación a escala nacional se usan perros para la detección de drogas, cacheos para decomisar armas o dinero e incluso métodos como la revisión manual de cavidades en el cuerpo. Solo en las regionales de Cotopaxi, Guayas, El Turi y El Rodeo sirven escáneres corporales para la detección de objetos sin necesidad de usar las manos. El concurso para elegir al Contralor General del Estado continúa pese a la suspensión dispuesta por un juez de Bucay. En el Consejo de Participación aseguran que no han sido notificados. Lo informa Jacqueline Rodas.
La suspensión del concurso para elegir Contralor General del Estado, dispuesta este jueves por un juez de Bucay, no se ha acatado. Según el presidente del Consejo de Participación, Allen Berbera, no han sido notificados, por lo que el proceso sigue. Esta tarde la comisión seleccionadora se reunirá para trabajar en los siguientes pasos. El comité de catedráticos que elabora el banco de preguntas para la prueba escrita tiene previsto entregarlo este sábado y continúa en pie la convocatoria para que los concursantes se presenten el próximo martes 19 de septiembre a rendir el examen de conocimientos. Mientras tanto, se registra la primera baja. La concursante Yolanda Velasco Dávila envió su renuncia. Califica al concurso como un sainete plagado de irregularidades, viciado, y dice que atribuyen puntos como si se tratara de una feria. Advierte acciones legales. La Comisión Anticorrupción también se apresta a presentar recursos constitucionales. Denuncia manipulación del puntaje y solicitó el video de la sesión de calificación de méritos para llevarlo ante la justicia. La suspensión del concurso es provisional. El próximo martes 26 de septiembre, en audiencia, el juez de Bucay tomará una decisión definitiva. Botero, el arte de los gorditos. El escultor y pintor colombiano Fernando Botero falleció a los 91 años en Mónaco, donde residía y donde estuvo internado días atrás por una neumonía que se complicó. La noticia fue comunicada por su hija Lina. Fernando Botero creó un estilo único e inconfundible por el agrandamiento de las formas, los gordos, como se conoció popularmente. Hay reacciones en el mundo del arte y en Colombia. La alcaldía de Medellín, ciudad natal del artista, declaró 7 días de luto. Veamos un perfil del artista. Hay luto en el arte y en Colombia por la muerte de Fernando Botero, mundialmente reconocido por su vasta obra de pinturas y esculturas con figuras de gran volumen. El artista nació en Medellín en 1932 y se dio a conocer por un estilo que adquirió nombre propio, el boterismo. Botero definió su destino desde pequeño, dibujaba sin parar y tuvo que defender esa pasión incluso ante familiares. Tenía tíos campesinos que consideraban que pintar no era un oficio adecuado para un niño. Fue un dibujante excepcional. A los 16 años vendió su primera obra. Como parte de su formación viajó a México, a Estados Unidos y a Europa. Fue especialmente importante su estadía en Nueva York, considerada como laboratorio del arte y de vanguardia. Al comienzo pintaba en forma tradicional, inspirado particularmente en los maestros italianos. Siempre fue figurativo y casi por accidente encontró a sus gordos al deformar las imágenes, que lo posicionaron en el mercado por su visión tan original. De espíritu cosmopolita, Botero vivió periódicamente en sus apartamentos en México, Nueva York, Pietrasanta y París, donde padeció la muerte a los 4 años de uno de sus hijos, Pedrito, que inmortalizó en algunos de sus cuadros. Nunca se alejó de su país. En Colombia es especialmente reconocido por su generosidad. Donó gran parte de su colección con obras de grandes artistas mundiales para un museo en Bogotá y creó con sus obras un museo en Medellín. Además, expuso sus voluminosas esculturas en plazas y calles de Santiago de Chile, Barcelona, Génova, Jerusalén, París, Nueva York, entre otras ciudades. Si en algo puede resumir la vida de Botero es que pintó, dibujó y esculpió sin parar. Su legado lo convierte en el pintor y escultor colombiano más reconocido de la historia. Una pausa y en minutos. ¿Cuál es la multa para taxistas y dueños de buses interprovinciales e intercantonales que no presenten factura mensual al SRI? También, ¿por qué hay problemas en la distribución de agua potable para 8.000 familias en Cuenca? Le contamos al volver. Los taxistas y dueños de transporte interprovincial e intercantonal deberán presentar al Servicio de Rentas Internas una factura mensual con el resumen de todas las transacciones en ese periodo.
La regulación del SRI está vigente desde el 5 de septiembre. Adriana Bermeo con más detalles. Desde este mes, los dueños de taxis y de buses de transporte intercantonal e interprovincial deberán entregar al Servicio de Rentas Internas una factura electrónica de resumen mensual por el monto total de las carreras o viajes realizados en ese periodo. La facturación y emisión de notas de venta para el transporte público era obligatoria para cada carrera a partir de $4. Sin embargo, el cumplimiento era mínimo, según reporta el Servicio de Rentas Internas. Entonces lo que hicimos fue escuchar a los gremios, escuchar también cómo se maneja realmente en el día a día las transacciones y poder acoplar un poco los reportes que necesitamos como organismo de control a la realidad. En la resolución se aclara que los clientes sí pueden solicitar facturas electrónicas por cada carrera indistintamente del monto. El transporte público está en la categoría de negocio popular. Quienes perciban ingresos anuales de hasta $2.500 no pagarán el tributo y hasta los $20,000 las cuotas serán progresivas, siendo el máximo $60. El contribuyente tendrá que pagar una multa de $30 a $60 por no declarar este impuesto a tiempo. La resolución está en vigencia desde el 5 de septiembre y aplica a más de 100,000 taxistas y dueños de transporte interprovincial. En Cuenca hay más de 8,000 familias perjudicadas por la sequía que afecta la distribución de agua potable en las parroquias rurales. Diego Cuenca informa que el problema surge porque desde hace 18 días no llueve en la capital Azuaya. El caudal de los 4 ríos de Cuenca en la provincia de Azuay está en niveles bajos desde hace 18 días que no llueve en esa localidad. Debido a la escasez de ese recurso, la planta no tiene la suficiente presión para abastecer a los usuarios. Para enfrentar ese problema decidieron hacer racionamientos de agua. Y 8,000 familias no pueden acceder al servicio desde las 7 de la noche hasta las 5 de la madrugada. Esa medida afecta a 42 comunidades de las parroquias El Valle, Tarqui, Baños y Pacha. Para abastecer a esos sectores necesitan 27,000 litros diarios. Por el momento sus habitantes reciben ayuda gratuita de tanqueros de la empresa pública Etapa, que da el servicio de agua potable y alcantarillado. Los vehículos visitan con prioridad en la parte alta, como el barrio El Cisne, de la parroquia Tarqui. Allí 60 familias reciben agua una vez por semana. Almacenan en tanques y baldes para sus necesidades básicas. Falta de agua, más que todo se sufre aquí por los animales, por uno mismo. Por el momento en el área urbana no ha sido necesario racionar la dotación de agua. Desde la Secretaría de Gestión de Riesgos se emitió una guía para que los barrios tomen acciones preventivas ante los estragos que podría generar el fenómeno del Niño. Ejercicios de evacuación y elaborar planes de riesgos están entre las responsabilidades que deberán tomar 657 organizaciones comunitarias identificadas. Un informe de Luis Alfredo Zúñiga. 17 provincias, 143 cantones y 489 parroquias están en alerta amarilla por su vulnerabilidad ante los efectos que podría dejar el fenómeno del Niño, como lluvias torrenciales, inundaciones, deslizamientos de tierra, colapsos, interrupción del servicio de agua potable, falta de alimentos, enfermedades y fallecimiento de personas. Riesgos que aumentan para los habitantes de zonas periféricas por sus condiciones de vida. Ante esto, la Secretaría General de Gestión de Riesgos ha emitido una guía para organizaciones comunitarias de recomendación y responsabilidades que deberían asumir para disminuir los estragos. Lo primero es que desde ya se debe limpiar espacios y estructuras comunitarias para reducir inundaciones. Son 657 comités comunitarios los que se han identificado en las 17 provincias y este documento ya se ha socializado en 245 de estos, incluyendo 179 priorizados por tener mayor vulnerabilidad. En aquellos se aplicará otra de las recomendaciones. El tercer punto es elaborar o actualizar planes de gestión de riesgos que incluyan puntos de encuentro, rutas de evacuación, sistemas de comunicación y asignación de roles. Además, la preparación de una mochila de emergencia, mientras que el cuarto punto es el monitoreo preventivo, por ejemplo, de los niveles del agua, con pluviómetros, que ya se están entregando en Monte Sinaí y Bastión Popular, en el noroeste de Guayaquil. Desde la Secretaría de Gestión de Riesgos señalan que es importante la corresponsabilidad de la ciudadanía para enfrentar los embates del Niño.
La encuesta nacional sobre desnutrición infantil revela que un importante porcentaje de esta población tiene sobrepeso. ¿Y en qué poblaciones hay mayor incidencia? Carla Delgado nos cuenta. En Ecuador, el sobrepeso y la obesidad afectan al 5.5% de niños menores de 5 años. Así lo advierte la última encuesta nacional sobre desnutrición infantil. Los estudios también ubican la mayor incidencia de casos en la costa rural, con el 6.3%. Especifica que las ciudades con más niños en esta condición son Guayaquil con el 7% y Cuenca con el 5.8%. En el Hospital Pediátrico Vaca Ortiz de Quito, por ejemplo, de cada 10 menores de 5 años atendidos, 4 tienen algún desorden alimenticio. Tiene que ver con muchos hábitos que tienen no solo los niños, sino los cuidadores de los niños, la alimentación, la escasa actividad física, por ejemplo, los cambios en los hábitos de los niños en cuanto a dispositivos móviles, por ejemplo, horarios de dormir. Y no solo eso, sino también en la predisposición genética, los antecedentes familiares. Si estos hábitos no se corrigen, el problema se traslada a la adolescencia y posteriormente a la edad adulta, en la que 1 de cada 4 tienen obesidad. Hay muchas alternativas saludables que podemos incluir como snacks a los niños en las dietas, por ejemplo, las frutas, las verduras, las zanahorias. La obesidad es una enfermedad crónica multifactorial, que en la mayoría de casos deriva en enfermedades cardiovasculares y metabólicas como diabetes. ¿Qué decisiones han tomado Italia, Alemania y Francia tras la llegada masiva de migrantes desde África? En breve le diremos. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. ¿Cómo se está moviendo geográficamente los candidatos presidenciales en su campaña? Patricio Díaz informa que se han concretado, por ejemplo, en las provincias en las que el ex candidato Cristian Zurita ganó en la primera vuelta. Les contamos. Si bien la candidata de la Revolución Ciudadana ganó en 14 provincias del país en la primera vuelta, busca afianzar esos votos. A inicios de septiembre estuvo en Imbabura, visitó Tabalo, Cotacachi y Barra. Ahí hay casi un 40% de votos en juego, que no fueron ni de Luisa González ni de Novoa. También fue hasta el Carchi y Loja, donde su rival de la alianza ADN ganó. Pero están en juego el mismo porcentaje de votos de otros candidatos, especialmente de Zurita y Topic. Luisa González visitó también El Oro y Manabí, en esta provincia, para confirmar el respaldo del 50% de votos que obtuvo. Dedicó 3 días a Galápagos. Allá la victoria fue de Zurita y esos electores se deberán pelear con su rival. Por supuesto, no abandonó Pichincha y Guayas, aunque sobre todo con entrevistas radiales. Daniel Noboa ganó en 6 provincias del país y a pesar de la victoria en Manabí de su rival, se empeña en conseguir respaldos allí, confirmar el casi 20% que obtuvo y ganar otro 30%. Con ese fin, visitó Chone, Jipijapa, Puerto Viejo y Manta. No abandona otros sectores donde igualmente González ganó, como Santo Domingo, El Oro, Santa Elena. Busca captar los votos de los 6 candidatos que quedaron fuera en la primera vuelta. El candidato de ADN prestó especial interés por la Amazonía. Ese fue uno de los fuertes de la candidatura presidencial de Construye y no perdió tiempo. Visitó Napo y Pastaza, donde Zurita ganó. Noboa quiere además confirmar su votación y estuvo en Zamora Chinchipe, Tungurahua y este viernes en Loja, 3 provincias en las que obtuvo la victoria. Confirmó su preocupación por Guayas y ha recorrido ya varios sectores de la provincia. En la sierra, ambos postulantes a la presidencia aún tienen pendiente Bolívar, donde el ex candidato Zurita obtuvo la victoria. Según el calendario electoral, estamos a 9 días de que inicie oficialmente la campaña, aunque los candidatos a la presidencia ya están recorriendo el país y haciendo concentraciones públicas desde hace unas semanas. Hoy Daniel Noboa hace campaña en Loja, Luisa González en Manabí. Es el tercer día de Luisa González en tierra manabita.
Ha estado en varios cantones y hoy su agenda la lleva hasta Portoviejo y Manta, en donde ha programado reuniones con dirigentes sociales, líderes barriales, jóvenes universitarios y medios de comunicación. Piedras hay que vender, piedras vendemos, pero salimos. En cada encuentro, serio o informal, aprovecha para recordar que ella nació en esa provincia. Es que lo llevo en la sangre. Este, por ejemplo, es un video que subió a su perfil de Instagram, en el que se la ve preparando una tonga, que es una comida típica de Manabí. ¿Pero saben por qué yo no cocino? Porque que luego se enamora. Daniel Novoa se despidió hoy de la Amazonía y llegó a Loja. Ahí su agenda incluye reuniones con autoridades, con un frente de jóvenes y con gobiernos parroquiales. Y como hoy es viernes, tiene previsto cerrar el día con una caravana que incluye desde artistas hasta fuegos artificiales. Centro de Desarrollo de Carrera. En redes sociales, Novoa subió apenas un par de videos. El primero, hablando de uno de sus programas de gobierno. Y el otro, uno de pocos segundos, en los que aparece con su esposa durante una sesión de fotos. Aún no se conocen los lugares que los candidatos y sus campañas visitarán durante el fin de semana. Hay tensión entre Italia, Alemania y Francia por la llegada masiva de migrantes desde África. Alemania suspendió el mecanismo para acoger a estas personas que buscan refugio en Europa, mientras que Francia avanza con un plan para cerrar su frontera sur. La llegada de más de 7.000 migrantes africanos esta semana desde Libia y Túnez ha desatado una emergencia, pues el centro de acogida en la isla de Lampedusa se ha visto desbordado, ya que solo tiene capacidad para atender a 400. Estas personas han empezado a ser transferidas a Sicilia y otros puertos italianos, pero su permanencia en Europa se complica. Alemania anunció la suspensión de un acuerdo para recibir refugiados desde Italia. Habían pactado acoger a una parte de ellos, 1.700 este mes, pero otros 12.000 ingresaron de forma ilegal. Van a devolverlos, pero Italia se ha negado a recibirlos. Francia, por su parte, trabaja en un plan para proteger sus fronteras con el objetivo de reducir significativamente el ingreso de migrantes, pues asegura que la mayor parte de irregulares llegan desde Italia. El vicepresidente del Consejo de Ministros italiano, Matteo Salvini, condenó la que dijo es una falta de solidaridad de los países europeos. Lo que está pasando en Lampedusa es la muerte de Europa, la muerte de los valores políticos, sociales y culturales europeos, porque dejan sola a Italia. Se suma el momento desafortunado en el que Berlín y París anunciaron que cerrarán fronteras. Giorgia Meloni, jefa del gobierno de Italia, elegida hace un año, dijo que no pueden acoger las devoluciones de ningún país si la Unión Europea no los ayuda con recursos para defender sus fronteras y combatir el negocio del tráfico humano. 50 migrantes de Ecuador están entre los 350 extranjeros encontrados este jueves en la madrugada, hacinados y deshidratados en un tráiler en una carretera entre los municipios de Córdoba y Coatzacoalcos, en Veracruz, México. Ellos pretendían cruzar a Estados Unidos. Según las autoridades, dentro del camión viajaban también menores de edad, pero no especificaron el número. Los viajeros estaban deshidratados y fueron detectados porque se escucharon sus gritos desde el vehículo. Y luego de la pausa les contamos cómo un grupo de científicos agropecuarios determinó que un hongo evita la infección de plantaciones bananeras. Agricultores de 4 provincias aplican hongos en sus plantaciones para evitar que la enfermedad Fusarium raza 1 marchite sus cultivos de banano. Diego Cuenca con los resultados positivos de esta investigación. Un grupo científico de 30 personas del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias INIAP determinó que el hongo Trichoderma evita que el hongo Fusarium raza 1 infecte plantaciones de plátano o banano. Es la conclusión luego de 2 años de pruebas en sus laboratorios en Mocache, Los Ríos. Eso que parece lama verde es el tricoderma. Al ponerlo junto al Fusarium, el hongo aísla a la enfermedad y no permite que ataque. Así evita que la planta sea infectada. Una vez que comprobaron las bondades del hongo, decidieron crear una mezcla. La sustancia es adherida a arroz precocido o arrocillo.
Luego pasa a un proceso de incubación para que el hongo se reproduzca en 8 días. Finalmente, en unas bandejas secan el producto durante 16 días más. Estamos produciendo desde el año 2022 aproximadamente 600 kilos cada 21 días. En cada funda con tricoderma hay 300 gramos, suficiente para blindar una hectárea. Eso lo combinan con agua y luego lo aplican utilizando bombas de mochila o por el sistema de riego de las fincas. Y al ser expuestas al Fusarium raza 1, el resultado fue positivo porque no se murieron. Ha pasado un año del experimento y siguen vivas. El próximo objetivo es comercializarlo a escala nacional y enviar el producto a Colombia y Perú. Actualmente 250 hectáreas de banano, plátano y orito están cubiertas con tricoderma y beneficia a 2.500 productores en Manabí, El Oro, Guayas y Los Ríos. En el segmento Ecuaterra les contamos que en noroccidente de Pichincha se cumple un trabajo importante de conservación porque en esta zona se concentra el 38% de aves de todo el país. Carla Delgado fue hasta la parroquia Pacto y trae ahora los detalles. A 87 kilómetros al noroccidente de Quito está la parroquia Pacto. La zona es conocida por su alta biodiversidad al ubicarse en el Chocó andino. Aquí se hace una labor importante de conservación animal. Una de las más visibles es la protección de aves, de las cuales se contabilizaron 640 especies, lo que representa casi el 38% de todos los tipos de aves del Ecuador. Esta tarea no es fácil. Se necesita recuperar los bosques y sobre todo conciencia ambiental. En la reserva Mashpi-Amagusa empezaron desde hace 12 años. Explican que antes aquí talaban los árboles y hacían actividades agrícolas que ahuyentaron a las especies. Tras 11 años de reforestación y de un cambio de actividad, las aves retornaron. El bosque es justamente lo que ellos necesitan para sobrevivir. Tiene que ser húmedo, tiene que estar nublado, tiene que estar el 97% del año más húmedo, más fresco. Entonces ellas buscan esos espacios. Hoy, la comunidad vive del turismo sostenible. Los ornitólogos, es decir, científicos de aves de todo el mundo, vienen hasta la zona para estudiarlas. Es que solo en la reserva Mashpi-Amagusa se registran 279 especies, 24 de ellas endémicas, como esta tangara verde reluciente, una de las más admiradas por su particular color. Las tangaras son aves pequeñas, miden entre 12 y 14 centímetros de longitud. La mayor diversidad está en las selvas andinas. Algunas especies emiten sonidos distintivos que son replicados por los guías. Para llamarlas y que sean admiradas. Aquí se han contado unas 13 de este tipo, como esta Lomi Limón o como esta Montana Barbinegra. Alrededor de 1.500 árboles que sembró la comunidad ahora sirven de refugio para las aves. Y también flores a donde llegan decenas de colibríes, como esta ninfa coroní verde. Poseen una estructura anatómica que les permite volar como un helicóptero, en cualquier dirección. Mientras lo hacen, producen un zumbido que alerta a otras aves. No es la única reserva que se dedica a la conservación. También Sachahuatusa. Aquí es común encontrar a las aves piquigruesas, intentando hacer su nido. Y si se tiene suerte y se espera con paciencia, también se puede ver al tucán lomirrojo, una de las aves insignias conocidas como el tucán del Chocó. Tienen que movilizarse mucho para buscar frutos, también comen animales pequeños, pájaros pequeños y todo. Y si el bosque no está sano, se van extinguiendo. Las aves representan una de las especies de mayor importancia en las dinámicas de los ecosistemas. Cumplen funciones ecológicas, como la dispersión de semillas y la polinización de las plantas.
Solo en la zona se ha logrado la recuperación de unas 600 hectáreas de bosque para su hábitat.